Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video del canal. Hoy quiero hablarles un poco sobre otra cantidad que aparece en la física mecánica cuando ya hablamos de la rotación de cuerpos extendidos. Esta cantidad de la que vamos a hablar hoy la conocemos como el torque o el momento de torsión. Y esta cantidad tiene que ver con el efecto de rotación de un cuerpo con respecto a algún eje en particular en el espacio. En este caso, y como ya hemos mencionado en ocasiones pasadas, vamos a trabajar simplemente la situación en la cual el eje sobre el cual puede rotar nuestro cuerpo es un eje fijo en el espacio. En los libros de texto esto se conoce como rotación sobre un eje fijo. Entonces ese es el escenario que vamos a trabajar en nuestro video del día de hoy, y para poder estudiar este tipo de rotación en particular y esta cantidad física interesante, vamos a utilizar primero un par de recursos a partir de Blender, y después vamos a hacer un poquito la discusión o la disertación más teórica de lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, primero lo que vamos a hacer acá es que voy a reducir un poquito mi cámara para que ustedes puedan ver claramente la pantalla, y vamos a ver lo que tenemos acá el día de hoy. Entonces tengo simulado un sistema de partículas. Ya les voy a contar cuál es la idea. Simplemente voy a tener muchas partículas, es decir, muchas pepitas puntuales, y las voy a poner a moverse bajo un campo externo. ¿Para qué voy a hacer esto? Para recordar un poquito lo que sucede de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta el momento en nuestros videos y en nuestro curso con el movimiento de partículas, considerándolas como cuerpos que no tienen extensión, no son cuerpos extendidos. Entonces, para eso vamos a recordar un poquito lo que nos dice la segunda ley de Newton. Entonces vamos a hacerle un poquito de zoom acá a nuestro librillo, a nuestro cuaderno, y vamos a recordar un poquito lo que nos dice la segunda ley de Newton. Entonces la segunda ley de Newton nos dice que si aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, ¿listo? Recordemos que la fuerza es un vector. Entonces la dirección de esa fuerza y la dirección de la aceleración del cuerpo son la misma, es decir, todo el tiempo la fuerza y la aceleración son completamente paralelas. Lo que me está diciendo esto es que si tengo una partícula puntual o el centro de masa de un cuerpo, la dirección de movimiento del cuerpo va a seguir la dirección de la fuerza neta externa aplicada. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Visualicemos un poco eso. Voy a volver acá a mi animación en Blender. Acá tengo simplemente esta esfera rígida que actúa como un emisor de partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente voy a hacer que de ahí salgan muchas partículas. ¿Cuántas? Programé 100.000 partículitas para moverse. Esta esferita que está acá no tiene ningún rol, es un objeto completamente pasivo. Simplemente la coloqué ahí para que sea como una especie de receptor de las partículas que estoy emitiendo. Y acá abajo podemos observar este anillito que tenemos acá. Es lo que llamamos un force field en Blender, es un campo de fuerzas única y exclusivamente. Yo tengo acá la posibilidad de mover este campo de fuerzas, y este campo de fuerzas que está acá es un campo de fuerzas que en Blender conocemos como un campo tipo viento. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente es como si yo tuviera una válvula que está botando aire a presión en esa dirección. Entonces, en principio, las partículas deben moverse, pues naturalmente, como lo dice la segunda ley de Newton, en la dirección de este campo de fuerzas tipo viento. Para ver suceder esto, entonces vamos a poner a correr nuestra animación. Entonces voy a darle tap acá, listo. Y entonces aquí estamos viendo simplemente que nuestras partículitas, tengo 100.000 partículitas moviéndose en la dirección del viento. Entonces, naturalmente, si yo paro acá, cada una de estas partículitas debe estar experimentando una fuerza que las obliga a moverse en esa dirección en particular. Vamos a tomar una capturita de pantalla acá, nos la vamos a llevar a nuestro libro y la vamos a pegar acá en nuestro libro. Le vamos a dar control V, vamos a minimizar un poquito acá para poder ajustar la captura al tamaño de nuestra página. Entonces, si yo estudio lo que está pasando con estas partículitas acá, voy a pintar acá unas flechas que indiquen la dirección de la fuerza aplicada sobre las partículitas. Voy a pintarlo en rojo. Cada una de estas partículitas está experimentando una fuerza que la está moviendo en esta dirección. ¿Listo? Es una fuerza externa. Entonces, todas las partículitas, de acuerdo a la segunda ley de Newton, se deben mover a lo largo de esta dirección. Si yo cambio la dirección del campo de fuerzas, entonces también debe cambiar la dirección de movimiento de nuestras partículas. Voy a volver nuestra animación al cuadro inicial número 0, me voy a parar acá en el campo de fuerzas, voy a mover ligeramente el campo de fuerzas y vamos a hacer otra transformación sobre el mismo. Voy a rotarlo un poquito sobre este eje. Entonces ahora
si ustedes se dan cuenta, nuestro campo de fuerzas externo ha cambiado de orientación. Eso implica que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, las partículas deben moverse en la dirección de la fuerza neta que están experimentando debido a este campo de fuerzas. Si le doy intro acá, entonces nosotros podemos ver en la pantallita que la dirección de movimiento de las partículas ha cambiado. Eso simplemente es porque, pues, como hemos dicho antes, de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces nuestras partículas se mueven en la dirección de la fuerza externa, es decir, se aceleran en la dirección de esa fuerza externa. Ahora la pregunta más interesante que nos podemos hacer es qué sucede ya no con una partícula puntual, sino qué sucede con un objeto extendido, es decir, un objeto que puede en principio no solamente trasladarse, sino que también puede rotar. Entonces lo que vamos a hacer primero es visualizar un poquito cuál sería el efecto de la presencia de fuerzas externas sobre objetos extendidos. Ya sabemos que cuando tenemos un objeto rotando, la energía cinética que adquiere por rotación este cuerpo depende de una cantidad que llamamos momento de inercia, que es una medida de la posición del cuerpo a cambiar su estado de movimiento rotacional. Ahora pensemos ese mismo escenario, pero entonces con fuerzas externas aplicadas sobre un objeto extendido. Esta simulacióncita o esta animacióncita que tenemos acá es un poquito diferente. Vamos a rotar un poquito sobre nuestra animación. Acá tengo simplemente un plano. Listo, un plano que actúa como una superficie pasiva. Tengo este objeto extendido que es un cuerpo rígido. Y tengo este otro objeto que es un cuerpo rígido, pero que lo tengo acá como un objeto pasivo para poder animarlo. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a mirar el efecto de aplicar una fuerza sobre este cuerpo extendido que tenemos acá en nuestra pantalla. Entonces, recordemos, tenemos un plano y tenemos este objeto que está acá, que es una varilla. Simplemente la voy a utilizar para poder aplicar fuerzas sobre el objeto que tenemos acá, que es este cubo. Recuerden que lo estamos viendo en 3 dimensiones, entonces sería lo que veríamos pues en el espacio en general. Bien, vamos a ponerlo visto desde arriba y vamos a seleccionar este objeto de acá. Como está animado, entonces lo que vamos a ver es cuál es el efecto de la presencia de la fuerza externa sobre el cubo y vamos a aplicar la fuerza en diferentes puntos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a aplicar la fuerza en este extremo superior del cubo. Después vamos a probar a aplicar la fuerza en el extremo inferior del cubo y a mirar qué sucede si la trato de colocar más o menos de forma tal que quede alineada con el eje de rotación. Es decir, ¿qué quiero decir yo? Si el eje de rotación está en el punto central del cubo, bien, pues vamos a tratar de hacer que la fuerza pase justamente por esa dirección y vamos a ver cuál va a ser el resultado de hacer esa acción sobre el cubito. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle correr a nuestra simulación. Vamos a presionar la tecla G para tener nuestro objeto animado y ahora vamos a tratar de aplicar la fuerza sobre este extremo del cubo. Lo que estamos viendo acá, estamos produciendo una rotación sobre el cubito. Ahora, ¿qué sucederá si lo aplico en este extremo inferior? Obtengo una rotación también del cubo, pero nos damos cuenta que hay una diferencia importante en el efecto de rotación. Ahora tratemos de hacerlo más o menos que pase sobre el eje de rotación del cubito. Y acá tengo un efecto completamente diferente. Esto es súper interesante, vamos a dejarlo acá ya, esto era lo que quería observar. Y vamos a tratar de recapitular este resultado, reconstruyendo un poquito lo que sucedió. Vamos a tomar acá una pequeña captura de nuestra animación, de nuestra simulación. Vamos a poner esta captura acá en nuestro notebook, le vamos a dar control menos para poder ver de nuevo la animacióncita. Vamos a pararnos acá en esta página, le vamos a dar control D, vamos a agregar una paginita nueva y vamos a pegar la captura que tenemos de nuestra animación. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de moverla y vamos a ver los efectos que obtenemos cuando aplicamos la fuerza sobre el objeto de diversas formas. Entonces, para representar un poquito lo que está sucediendo acá, vamos a pintar unas flechitas que representen la acción de la fuerza en cada una de las situaciones que hicimos en la simulación en los casos anteriores. Entonces primero vamos a pintar una fuerza que es esta que está acá, que fue la fuerza que apliqué inicialmente. Cuando aplico esta fuerza, el efecto que yo observo es que produzco una rotación sobre el cubo en este sentido. Bien, a ese sentido lo vamos a llamar el sentido antihorario porque va en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y vamos ahora a pintar una fuerza que represente el segundo escenario, que fue este escenario de acá. Vamos a suponer que la magnitud es la misma. Vamos a
a discutir un poco sobre eso, y en este caso tendremos una rotación en este sentido. Ahora, si yo tengo el eje de rotación de nuestro objeto extendido en este punto de acá, vamos a darle un poquito de zoom a esto. Bien, yo tendría que la rotación del cuerpo, en este caso, realmente no es una rotación, sino que tenemos como efecto es una traslación del objeto. Entonces, esto me está revelando unas cosas bien interesantes. Lo que me está mostrando es lo siguiente. Primera conclusión importante. Si yo aplico la fuerza de tal forma que esta línea imaginaria que se extiende a lo largo de la dirección de aplicación de la fuerza, la cual vamos a llamar línea de acción, si esa línea de acción está cruzando el eje de rotación, lo atraviesa, lo que estamos notando en nuestra simulación y como efecto físico es que no vemos una rotación del cuerpo. Sin embargo, si yo aplico otra fuerza como esta que está acá o esta fuerza que está acá, si yo trazo esa famosa línea de acción, vamos a pintarla en estos dos escenarios, esa línea de acción de la fuerza nunca atraviesa nuestro eje de rotación. En este caso, que vamos a distinguirlos con una numeración, vamos a llamar este el caso 1, este el caso 2 y este el caso 3. En el caso 1 y en el caso 2 observamos rotación del cuerpo extendido, pero en el caso 3 no. Entonces recordemos, la gran conclusión es, si pintamos esta fuerza, que es la fuerza F3, lo que nos estamos dando cuenta es que una línea imaginaria que se prolonga a lo largo de la dirección en la cual es aplicada la fuerza, la cual llamamos línea de acción, si esa línea de acción cruza nuestro eje de rotación, el cuerpo no va a rotar. Bien, entonces esto es bien interesante, nos está revelando que per se, entonces es realmente también las fuerzas las que hacen que el objeto no solamente se traslade, sino también puede rotar. Bien, claramente el escenario número 3 hace rotar a nuestro cuerpo, hace trasladar a nuestro cuerpo, pero el escenario 1 y el escenario 2 lo hacen rotar. Entonces eso nos está mostrando un poco en qué escenarios una fuerza hace rotar un cuerpo y en qué escenarios no lo hace rotar. ¿Listo? Entonces eso a partir de las conclusiones que vimos en nuestra simulación. Entonces vamos ahora a discutir precisamente esa idea a partir de un ejemplo muy sencillo que tenemos en este pequeño dibujo, que es una captura de pantalla de uno de los libros de texto. Lo que tenemos acá es simplemente una llave de tuercas, y esta llave de tuercas se está utilizando para tratar de hacer rotar esa tuerca que tenemos ahí. Este punto que está pintado acá corresponde al eje de rotación, que en este caso está saliendo directamente de nuestra pantalla. Este objeto puede rotar sobre ese eje de rotación en este sentido, que corresponde al sentido antihorario, o en este otro sentido. Acá tenemos rotación antihoraria y acá tendríamos rotación horaria. Bien, tendríamos esas dos posibilidades dependiendo de cómo aplicamos las fuerzas. Ahora vamos a mirar estos dos casos que tenemos acá. Estas dos fuerzas se están aplicando de forma completamente perpendicular a esta línea que está acá. Esta línea que está acá es una línea que es completamente ortogonal al eje de rotación, ¿listo? Y al mismo tiempo es ortogonal a la línea sobre la cual se está aplicando la fuerza. Es decir, esta fuerza y esta línea de acá son completamente perpendiculares. Notemos que esta línea está atravesando perfectamente nuestro eje de rotación. Si aplico esta fuerza en el extremo, casi cercano a la cabeza de la llave de tuercas, me voy a dar cuenta que va a ser más difícil producir la rotación sobre nuestro eje de rotación, es decir, hacer rotar la tuerca. Eso quiere decir que esta rotación aplicada sobre este eje, el efecto de esta fuerza aplicado sobre este eje de rotación, poniendo la fuerza en este punto de la llave de tuercas, va a producir una rotación menos efectiva de la llave. Es decir, nos va a costar más trabajo poder liberar la tuerca. Pero si aplico una fuerza que está mucho más alejada del eje de rotación, más cercana al extremo de la llave de tuercas, también perpendicular a esta línea, esta fuerza es mucho más eficiente. Ahora, si aplicamos esta fuerza, es decir, como si yo empujara la llave de tuercas, yo no voy a poder girar la tuerca. Lo que me doy cuenta es que esta fuerza de acá es completamente ineficaz para hacer rotar nuestra llave de tuercas. Esto es muy interesante. Entonces, lo que estamos viendo es que si aplico fuerzas que pasan sobre el eje de rotación, esas fuerzas no van a producir rotación del cuerpo. Pero estas fuerzas que son aplicadas sin que su línea de acción cruce el eje de rotación, sí producen rotación del cuerpo.
¿Qué nos estamos dando cuenta acá que también es muy interesante y es otra cosa para anotar? Nos estamos dando cuenta que el efecto de rotación de esta fuerza es mucho menos eficiente que el de esta. Eso lo que me está mostrando es que entre más lejos esté yo del eje de rotación, es decir, la fuerza que aplico sobre mi cuerpo está mucho más lejos del eje de rotación, esa rotación es mucho más eficiente que una fuerza que se aplica muy cerca del eje de rotación. Entonces eso nos está revelando ese efecto de rotación, qué tan eficiente es y de qué depende. Entonces estamos viendo que depende de si la línea de acción pasa por el eje de rotación y qué tan lejos estamos del eje de rotación. ¿Listo? Para resumir estas ideas vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a hacerlo en otra página, nos vamos para acá y vamos a abrir otra página y vamos a hacer la siguiente ilustración. Vamos a dibujar un pequeño objeto acá. Esto, vamos a dibujar un objeto que por ejemplo estaría visto desde arriba. Ese es un objeto extendido. Entonces vamos a suponer que eso está visto desde arriba. Este eje de acá que estoy pintando, este puntito de acá, sería una especie de punto por donde va a pasar nuestro eje de rotación. Naturalmente acá tendríamos nuestro eje X, nuestro eje Y, y este eje sería el eje Z saliendo del tablero. Ahora preguntémonos qué pasará cuando yo aplique diversas fuerzas sobre este objeto extendido. Entonces vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a pintar una fuerza aplicada sobre este objeto de la siguiente forma que estoy pintando acá. Esta fuerza podemos intuir que va a producir una rotación del cuerpo en este sentido que vamos a llamar de nuevo, que ya hemos mencionado, que se llamará el sentido antihorario. ¿Listo? Ahora, pintemos otra fuerza. Si aplico esta fuerza que voy a pintar acá a continuación, ¿listo? Esta fuerza va a producir también efecto de rotación sobre la partícula, sobre nuestro sólido, disculpen, pero el efecto de rotación ahora va a ser en sentido contrario, es decir, va a rotar en sentido horario. Pensemos un poco en lo que ya hablamos de las líneas de acción. Entonces vamos a pintar una línea, vamos a pintar la punteada y pintemos en la línea de acción de este cuerpo. Entonces, la línea de acción de este cuerpo sería esta y la línea de acción acá de esta fuerza aplicada sería esta. Vamos a corregirla un poquito que nos quedó mal. Listo, sería más o menos esta. Acá estamos notando que estas líneas imaginarias que se extienden a lo largo de la dirección en la que se aplicó la fuerza nunca están cruzando el eje de rotación. Bien, eso es bien interesante. Eso quiere decir que hay una separación entre el eje de rotación y la línea de aplicación de la fuerza. Vamos a pintar entonces la distancia desde el eje de rotación hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Esta sería esa distancia para el caso de la primera fuerza y esta sería esta distancia para el caso de esta otra fuerza. ¿Listo? Entonces lo que estamos notando es que hay una separación entre el eje de rotación y el punto donde está siendo aplicada la fuerza per se, por donde está pasando la línea de acción de la fuerza. En ambos casos en los cuales estas fuerzas están produciendo rotación sobre el objeto. Pintemos una fuerza adicional en nuestro dibujo. Vamos a pintar la siguiente fuerza. La fuerza que vamos a pintar ahora es esta de acá. Bien. Y vamos a pintar la línea de acción de nuestra fuerza. Listo, vamos a pintar la línea de acción de nuestra fuerza. La vamos a extender. Y esta línea cruzaría de esta forma. Esto es interesantísimo. Esto es interesantísimo porque esta línea de acción de esta fuerza sí está cruzando el eje de rotación. ¿Y qué va a pasar? Exactamente lo que pasó en nuestra simulación en Blender. Esta fuerza no va a hacer rotar el objeto, simplemente lo va a arrastrar, lo va a trasladar. Entonces, de nuevo, volvemos a que el efecto, la eficiencia de las fuerzas para hacer rotar un objeto depende si la línea de acción de estas fuerzas cruzan o no el eje de rotación y depende también de qué tan separadas están estas fuerzas al ser aplicadas, es decir, qué tan lejos se aplican estas fuerzas con respecto al eje de rotación de nuestro cuerpo. Entonces ahora lo que nos interesa ver un poco es entender entonces cómo puedo calcular yo la magnitud de la eficiencia de rotación de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Y para medir esa eficiencia de nuestras fuerzas aplicadas sobre nuestro cuerpo extendido, vamos a definir
o vamos a hablar de una cantidad y nos vamos a preocupar de la magnitud de esa cantidad. A esa cantidad la vamos a representar con la letra griega tau, ¿listo? Vamos a asumir que es una cantidad, que es un vector, pero nos vamos a preocupar únicamente de esa magnitud, de la magnitud de esa cantidad, ¿listo? Entonces lo que nos damos cuenta es que la magnitud de esta cantidad es proporcional a la distancia entre el eje de rotación y el punto en el cual se está aplicando la fuerza. A esta distancia la vamos a llamar simplemente R, ¿listo? Por ejemplo, si nos devolvemos al caso de nuestra llave de tuercas, ¿listo? Vamos acá a subir de nuestra llave de tuercas, esa distancia R va a ser precisamente esta distancia de este punto, vamos a pintarlo en rojo, a este punto donde se aplica la fuerza. Entonces lo que nos damos cuenta, lo que nos estamos dando cuenta acá en nuestra discusión es que entre mayor sea R, mayor va a ser la magnitud de ese efecto que nos está midiendo la eficiencia de esa rotación. Por otro lado, también sabemos que si la fuerza aplicada cruza el eje de rotación, entonces la magnitud de este efecto va a ser nula. Bien, ahora vamos a ver entonces qué efecto tiene también, o qué tan importante, qué tan relevante es la orientación de la fuerza aplicada con respecto a esta línea que atraviesa justamente el eje de rotación, que básicamente es nuestro R, es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de rotación. Entonces esa discusión la vamos a hacer a continuación. Chicos y chicas, vamos a continuar entonces con nuestro video. Ahora vamos a discutir un poquito cuál es el efecto de la forma o la dirección en la cual yo aplico la fuerza sobre el objeto extendido. Acá tenemos un dibujo que no es otra captura de nuestro libro de texto, que nos ilustra un poco esa idea. Tenemos en esta parte una especie de base por donde pasa el eje de rotación de una palanca que está ilustrada acá en este dibujo. En este mismo dibujo también está mostrada una mano que está aplicando una fuerza sobre esta palanca para hacerla rotar, bien sea en sentido antihorario o en sentido horario. Claramente, como está aplicada la fuerza en nuestro dibujo, la rotación que esperaríamos de la palanca es en sentido antihorario. Bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Vamos a discutir un poquito qué es lo que está pasando. Esta línea azul que está pintada acá en el dibujo corresponde a la distancia que hay desde el eje en el cual puede rotar la pieza, nuestro eje de rotación, hasta el punto sobre el cual estamos aplicando la fuerza, que es el borde de la palanca. Ya acá ya concluimos una cosa: es mucho más eficiente aplicar la fuerza lo más lejos posible del eje de rotación. Si cogiéramos la palanca desde acá cerquita, sería mucho más difícil rotarla. Eso es lo que aprendimos en la parte anterior de nuestro video. Ahora, en este escenario, la persona que está aplicando nuestra fuerza la está aplicando en esta dirección. Y eso nos muestra que se está formando un ángulo, representado con la letra griega phi, entre R, que es la distancia del eje de rotación al punto donde aplicamos la fuerza, y nuestra fuerza. Entonces eso nos está mostrando claramente que parte de esta fuerza se está distribuyendo en dos direcciones. Esta dirección, que va completamente paralela a nuestro R, nuestra distancia, que corresponde también a la longitud de la palanca en nuestro ejemplo, y esta otra componente que es completamente perpendicular. Y acá podemos concluir una cosa un poco intuitiva, y es que esta componente de fuerza de acá, que la estamos llamando en esta discusión fuerza radial, esta componente se está desperdiciando completamente. ¿Por qué? Porque sabemos que si la fuerza se aplica de tal forma que su línea de acción atraviesa el eje de rotación, esta fuerza no va a hacer rotar la palanca. Estamos desperdiciando parte de la fuerza aplicada. La fuerza que sí está haciendo rotar a la palanca en este caso es la componente que es completamente perpendicular a esta línea, la que llamamos acá en la discusión fuerza tangencial. Entonces acá estamos viendo también una cosa muy interesante, y es que la forma más eficiente de producir la rotación sobre la palanca es aplicando la fuerza lo más lejos del eje de rotación posible y con una fuerza que sea completamente perpendicular a esta línea que todo el tiempo en nuestra discusión hemos llamado R. Eso también entonces nos está revelando que esa magnitud que llamamos con la letra griega tau, y que estamos interesados por ahora en su magnitud, esta cantidad mide qué tan buena, qué tan eficiente es esa rotación. La magnitud de esta cantidad entonces es proporcional a qué tan grande
es la fuerza tangencial que estamos aplicando. Eso quiere decir que si aplicáramos esta fuerza de forma completamente tangencial, en este caso, es decir, completamente ortogonal a este R, tendríamos la rotación más eficiente que podríamos conseguir. Pero si no lo estamos aplicando completamente perpendicular, tenemos cierto nivel de eficiencia que lo está midiendo qué tan grande es esta componente de la fuerza. Eso depende del ángulo que se está formando entre este R y nuestra fuerza aplicada. Como lo podemos ver acá, esta fuerza tangencial va a proporcionar al seno del ángulo formado entre nuestro vector de fuerza y nuestra dirección R, que va del eje de rotación al punto de aplicación. Entonces este es nuestro cateto adyacente, este es nuestro cateto opuesto. Entonces lo que vemos es que esta magnitud es proporcional a esa componente tangencial. De cierta forma, entonces podemos decirlo matemáticamente, que la magnitud de esta cantidad es proporcional a la magnitud de la fuerza y al seno del ángulo que se forma entre el R y la fuerza aplicada. Esto es bien interesante porque entonces podemos concluir, vamos a hacer acá un poquito de zoom, que se cumpliría lo siguiente: la magnitud de esta cantidad, tau, la podríamos escribir entonces como pues la magnitud de la fuerza aplicada, F, por el seno del ángulo que se está formando entre la línea R, que va del eje de rotación al punto de aplicación, y la fuerza F, y además también es proporcional a R. ¿Listo? ¿Qué es esa distancia? Bien, eso nos dice entonces que nuestro torque, nuestra cantidad tau, que ya les revelé cómo es que se llama, esa cantidad tau la podemos escribir como el producto entre esta distancia R, esta distancia F y el seno del ángulo formado. Recordemos que estamos hablando de la magnitud de una cantidad vectorial. Démonos cuenta de una cosa. Acá lo podemos escribir de esta forma porque sabemos que esto que está acá, F por seno de phi, corresponde a lo que llamábamos la fuerza tangencial. Bien, la fuerza tangencial. Pero nosotros podemos escribir esta cantidad o la magnitud de esta cantidad de otra forma más interesante también. La podemos escribir como R por seno de phi multiplicado por la fuerza aplicada. ¿Y qué será ese R seno de phi? Volvamos a nuestro dibujo. Si vemos este dibujo de acá, este ángulo phi entre la línea R, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, bien, y la fuerza, este ángulo phi es el mismo ángulo phi que se está formando entre R y esta componente de acá, que es completamente perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Volvamos a ver el dibujo. Esta línea de acá es la línea de acción de la fuerza que podríamos pintar si extendiéramos una línea imaginaria desde la fuerza. Y este es acá nuestro R. Entonces estamos viendo que el ángulo que se forma entre R y la línea de acción phi es el mismo ángulo que se forma entre la fuerza aplicada y el R, que es la distancia, vamos a decirlo, desde el eje de rotación al punto de aplicación. Entonces eso quiere decir que R por seno de phi correspondería a este cateto del triángulo. Recuerden que este sería nuestro cateto adyacente, este de acá sería nuestro cateto adyacente, y este cateto de acá sería nuestro cateto opuesto. Entonces R por seno de phi sería esta distancia del eje de rotación y completamente perpendicular a la línea de acción. Esa distancia tiene un nombre en física. Esa distancia en física la llamamos brazo de palanca. Es decir, podemos pensar el torque o la magnitud de esta cantidad que nos habla de la eficiencia de la rotación como la relación entre R y la componente tangencial de la fuerza que aplicamos, o entre el brazo de palanca y la magnitud de la fuerza que estamos aplicando. Es decir, en pocas palabras podemos decir que tenemos mayor rotación si tenemos mayor brazo de palanca, o equivalentemente tenemos mayor rotación si la componente tangencial de la fuerza aplicada es la más grande posible. Entonces esta cantidad de la que estamos hablando acá y que aparece, bien, esta cantidad tau, entonces es lo que vamos a llamar el torque. Esto es el
torque. Y esta cantidad que está acá es la magnitud de ese torque. ¿Y por qué sabemos que estamos hablando de un vector? Porque precisamente el efecto de esta cantidad, de la presencia de esa fuerza para hacer rotar el cuerpo, depende de cómo apliquemos la fuerza. Eso quiere decir que depende de esa dirección. Esa en última nos está revelando que esa cantidad también tiene una dirección. Pero lo más interesante para poder ver esa relación matemática es que nuestro torque tiene una magnitud, como ya dijimos, que es igual a R por F por el seno del ángulo formado entre las dos cantidades. Y esto nos recuerda a una cantidad matemática que conocemos en nuestra álgebra lineal, que es el producto cruz. El producto cruz entre dos vectores. Sabemos que el producto cruz entre dos vectores, el vector A y el vector B, ese producto cruz tiene una magnitud que es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo formado entre estos dos vectores. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Es exactamente. Entonces, esto nos permite concluir que entonces el torque es realmente un vector y corresponde al producto cruz o producto externo entre dos vectores, que sería simplemente el producto cruz entre el vector R y el vector de fuerza. ¿Listo? Este producto tiene que ver con este R, que es el vector que va desde el eje de rotación hasta el punto donde aplico la fuerza, y la fuerza en sí misma. Entonces, esta cantidad de acá nos está midiendo el efecto de rotación que produce una fuerza aplicada sobre un cuerpo extendido. Y eso es básicamente el torque, y es a lo que queríamos apuntar con este video, es decir, a elucidar qué es el torque, bien, y cómo lo podemos calcular. Entonces, básicamente la conclusión es que la magnitud del torque la podemos calcular como R por F por el seno del ángulo que se forman entre los dos, o equivalentemente lo podemos ver como el brazo de palanca, L, por la fuerza, donde nuestro brazo de palanca simplemente va a ser igual a R por el seno del ángulo que se forma entre las fuerzas, entre la fuerza y el R. ¿Listo? Naturalmente, como el torque lo podemos calcular como un producto cruz, entonces para poder saber la dirección de ese vector podemos utilizar la regla de la mano derecha. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, y es que estamos aplicando una fuerza para rotar una llave de tuercas. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es acá la regla de la mano derecha. Este dedo va a corresponder al dedo donde está el vector R, este dedo va a corresponder al vector de fuerza, R cruz F, y mi dedo pulgar entonces me va a dar la dirección del vector de torque. ¿Listo? Entonces, si hago el producto cruz, R cruz F, me va a producir o indicar la dirección en la cual va a rotar la pieza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso tendríamos R, F, y la pieza rotaría en ese sentido. Y si tenemos los vectores en direcciones contrarias, entonces la rotación se produciría en un signo completamente opuesto al que acabamos de mencionar. Eso lo vamos a ilustrar acá en la figura. Entonces, en este caso tendríamos una rotación, ¿listo?, que está saliendo de la pantalla del tablero, bueno, que está saliendo en esa dirección vertical, es decir, tendríamos una rotación que es completamente antihoraria, y en caso contrario tendríamos una rotación horaria. Entonces, esa es básicamente la idea de el cálculo del torque a partir de la regla de la mano derecha, porque sabemos que el torque, o acabamos de concluir que el torque realmente es el producto cruz entre el vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza y la fuerza aplicada sobre el objeto que queremos que rote. Entonces, eso es lo que quería contarles en este video, darles una pequeña introducción acerca de qué es el torque, ilustrando esto un poco con herramientas como Blender y haciendo acá un poquito pues de disertación teórica. Agradezco mucho su atención, espero que este video les haya sido de mucha utilidad, y cualquier sugerencia pueden dejarla en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos y a todas.